segundo bloque. Vamos a empezar con los fichajes, con los últimos fichajes, claro, con las últimas novedades del mercado. Pues al final llegan a nuestras ligas. Hay que decir que salen algunos cuantos jugadores, por ejemplo Alex Moreno, que se ha dolido bastante, pero también están llegando jugadores que pueden ser bastante interesantes a lo largo de la última semana. Y yo creo que lo mejor es empezar con el plato fuerte, no vamos a hacer lo típico, ¿no? De esperarnos a lo mejor para el final. Creo que Sigankov puede ser el mejor fichaje de los últimos días y de la última semana que ha aterrizado en la liga. Bueno, llega Sigankov al Girona, un jugador que hay que estar pendiente de cuál es su evolución. Parecía que este fichaje se podía realizar un poco más adelante, ¿no? Esa órbita en la que pertenece el Girona, como es el Manchester City, pues nos depara este tipo de situaciones que hace que jugadores con un enorme valor, como es el caso de Sigankov, lleguen a la liga y lo hagan a un equipo como decimos que es el Girona. 25 años, ucraniano. Valor de mercado totalmente disparado en Bivenger, cercano a los 6 millones de euros. Pero precisamente hace poco hice un vídeo sobre Bivenger en el canal de YouTube de Jornada Perfecta y hablábamos del porqué de esos valores de mercado. Alguien se preguntará, oye, ¿por qué Víctor Sigankov cuesta 6 millones de euros en Bivenger? Parece una pasada, ¿no? Porque toma en cuenta los valores de Transfer Market, ¿no? Es como uno de esos referencias en un amplio porcentaje. No estamos al 100% seguros, somos conocedores de cuál es el algoritmo que influye al completo, pero en el caso de Sigankov claramente apunta a esos 22 millones de euros de valor que tiene el jugador en Transfer Market y que nos habla de su posible futuro, ¿no? Como a ser un jugador bastante relevante en el equipo. Ya sorprendió el Girona con el fichaje del Tati Castellanos, que ha tenido una evolución normalita, podríamos decir, en nuestra competición, y ahora se hacen con este canterano del Dinamo de Kiev, Sigankov, que promete y mucho. Si quieres, te voy a dar, bueno, si quieres, seguro que quieres, sí. darte algunos datos. Ha marcado en el Dinamo de Kiev con 25 años, 94 chicharros y ha repartido 64 asistencias. Además, ha disputado 69 partidos en competición europea, tanto Champions como Europa League, y ha jugado con Ucrania 43 encuentros con la selección ucraniana desde que debutó en 2016. Jugador zurdito, zurdito delicioso, que se intenta manejar un poco más en banda, ya sea como segundo punta o en una especie de 4-3-3 como siendo uno de los extremos. Eso le va a aportar pues algo diferente, ¿no? Porque estamos viendo que ahora mismo las posibilidades que tenía el Girona de ofrecer ese tipo de recursos se centraban prácticamente en Toni Villa, ¿no? Jugador que vino casi en los últimos minutos del mercado desde el Valladolid y que creo que generalmente no lo está haciendo nada mal. Pero Sigankov es una apuesta a futuro y además mucho más amplia. Apuesta a futuro y a presente, porque son 25 años. Y bueno, creo que también la situación que se vive ahora mismo en el fútbol ucraniano propicia esta llegada, que para el Girona es muy positiva, y que estamos hablando que es un jugador que aumenta bastante la calidad media de los jugadores que están llegando a la liga, que en su mayoría son parches, y con Sigankov quizás podemos tener pues algunas expectativas mayores. Sí, porque lo cierto es que el mercado por ahora, hasta el momento, más allá de uno del que hablaremos ahora, pues tampoco está trayendo grandes gangas, ¿no? Esta de Sigankov es una muy buena noticia. Nos vamos hasta Mallorca porque cerró el fichaje del central. Bueno, esto va a ser difícil, ¿eh? Va a ser duro de pronunciar. Se las trae. Denis Hatzikandunic. Bueno, esto va a ser difícil. Pero bueno, central ruso. En Hatzi. Hatzi, me parece muy bueno. Muy bien tirada. O Denis también podemos llamarle. Se podemos llevar Javi también directamente. En cualquier caso, este fichaje se explica en la salida de Franco Russo y la llegada de un central a modo parche que además viene cedido hasta final de temporada, cuya experiencia en ligas internacionales de segundo nivel, bueno, pues tampoco nos hace que creo que vaya a cambiar mucho la opinión que tenemos de los actuales Raillo, Copete, Martin Valiant, ¿no? Además está sabiendo también que tenemos a Anastasic en un segundo plano. La salida de Russo al Ludogorets dejaba una plaza libre. El joven José Gallá, que no está preparado, porque ya lo vimos, recuerdo una su actuación la temporada pasada en el Bernabéu, que no fue del todo buena, canterano del Mallorca, pues no está quizás preparado en ojos de Javier Aguirre para asumir el papel de quinto central, y llega Denis
Hatzi para... Es que el apellido de verdad le recomiendo a la gente que lo busque Sí, porque... es duro, es Sí. duro. En principio, pues bueno, va a competir por intentar tener algún minuto, ser el cuarto, el quinto central, pero no parece que vaya a tener mucha importancia en este Salvo que nuestro mayor. radar de scouting esté un poco estropeado y estemos hablando de un central potencial que pueda sorprender a propios y extraños, pero desde luego, por lo que hemos podido revisar, su trayectoria en los últimos equipos, pues tampoco es una cosa que nos vaya a sacar de la opinión que tenemos actualmente de los centrales del Mallorca. Sí, parece complicado. Otro de los fichajes que ha llegado a la liga en los últimos días, en las últimas fechas, es en Rorael Pierre Gabriel al Español. Es un lateral. Ojo, porque es un lateral polivalente, quiere decir, puede jugar en los dos laterales. Por lo visto, pues tiene esa habilidad, ¿no? De poder jugar con los dos perfiles. Incluso está acostumbrado a jugar más a pierna cambiada. Es una cesión con el Mainz 05 Le Mans y por lo que que el otro día estuve viendo la rueda de prensa de Diego Martínez, no parece que vaya a jugar a muy a corto plazo porque competitivamente el Alta parece que no la tiene todavía. O sea, tiene que ir poniéndose un poquito a punto. Incluso dejó caer Diego Martínez que no era un fichaje muy de su cuerda, que le gustaba la dirección deportiva y que pues lo acepta, que mejor eso que nada, pero que tampoco es que sea un jugador que vayamos a tener muy en cuenta para el Español las próximas semanas. Pragmatismo por parte de la dirección deportiva del Español. Me hace falta un lateral derecho. Con los problemas de Adrià Pedrosa, pues tampoco me vendría mal un lateral izquierdo. Pues me traigo un jugador económico que me puede cubrir ambas situaciones, sabiendo que tanto Óscar Gil como Brian Oliván, pues en principio van a ser los jugadores titulares. Sabiendo también que tengo como alternativa a Alex Vidal o incluso a Sergi Gómez, que también ha actuado de lateral derecho. Al final... lo que estamos hablando aquí es que hemos visto minutos del Gilal, por ponerte algún ejemplo, el joven canterano del Español. Hemos visto a Rubén Sánchez, otro canterano perico, actuar también de lateral derecho. Se cubre esa posición con un jugador polivalente que, como dices tú, pues ha pasado su carrera última entre Estrasburgo y esta última temporada en el Mainz. He estado viendo su estadística en el Estrasburgo porque sí que está la Ligue 1 en Bivenger y la verdad que no son nada exultantes. La temporada pasada compitió solo en la primera vuelta, luego estuvo en el Mainz y he estado viendo las de la temporada en la cual pudo jugar más de 30 partidos y creo que la media era de 3 con algo puntos, o sea que una puntuación bajita, tampoco tenemos que esperar demasiado y bueno, con el background que tú nos das de la llegada del jugador, sumado al último buen partido de Óscar Gil, pues me hace tener dudas su fichaje. No Vamos, que no parece lo fichaba. no parece que vaya a ser muy recomendable en Fantasy, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también la evolución, ¿no? Lo mismo, pues por circunstancias le hace tener más minutos de lo que esperamos en un principio. Eso es. El último en llegar, y porque me voy a parar después en Depay, porque claro, hablamos de mercado ya más interno, como es el traspaso del delantero neerlandés. El último en llegar ha sido Alexander Callens, también al Girona, un defensa pues de estos del grupo de New York City y del Manchester City, del City Group, y que pues ha recalado en el conjunto gerundense, también supongo que por los problemas de lesiones, ¿no? De jugadores como David López, para intentar reforzar un poquito la zaga, que ya sabemos que Michel también es propio y dado a utilizar la defensa de tres centrales en bastantes ocasiones, aunque parece que hace ya tiempo que no cuenta tanto con ella, pero bueno, al final ha decidido, pues ante los problemas de lesiones, reforzarse con este jugador que ha estado en antiguos equipos peruanos y ha estado también en algunos equipos de la liga, como por ejemplo el filial de la Real Sociedad o el Rayo Vallecano. Fondo de armario, ¿no, Javi? Igual que un poco Pierre Gabriel. Fondo de armario, poco... Bueno, si lo comparamos con el mercado de la Premier League, donde están llegando jugadores como, por ejemplo, Mudryk, ¿no? No. Por razón de 100 millones de euros, pues claro, tú dices que estamos aquí, ¿no? Contando, ¿no? Pues sí, son jugadores a modo parche. Esa lesión de David López, que es complicada de asumir por parte del técnico, ya deslizó que puede ser una lesión mayor de lo esperado. No tenemos noticia ni tampoco prueba de que sea así, pero lo cierto es que ha propiciado la llegada de un defensa, también sabiendo
que tenemos la baja de Mario en la defensa del Girona y también que con Bernardo no está confiando demasiado Michel a lo largo de la temporada. Así que Alexander Callens pues sí que podría introducir algo más de competitividad con respecto a los nombres que anteriormente hemos dado, pero también somos bastante escépticos a presente. Sí, a presente no estamos muy convencidos de que Alexander Callens No. vaya a tener minutos en el Girona. El que sí creemos que va a tener minutos en el Atlético de Madrid es Memphis Depay, que ha protagonizado, yo creo que uno de los traspasos más interesantes, ¿no? En este mercado invernal. Estamos a 23 de enero, todavía queda un poco, vamos a ver cómo termina, cuál es la recta final de este mercado invernal, pero Depay que llega al conjunto colchonero y me gustaría saber tu opinión al respecto de si después de ver esos primeros minutos como colchonero al holandés, pues lo ves siendo importante para Simeone. Lo veo siendo importante, me parece un gran jugador. También creo que desde un punto de vista que ya trasciende a lo deportivo, creo que Simeone no se puede permitir que otro buen jugador no termine de cuajar en su equipo, ¿no? Porque si no ya serían mayores las voces que dirían, bueno, quizás el problema ya no es de los jugadores, ¿no? Porque han venido tantos y de diferente perfil y ninguno aporta esa solución definitiva, que tampoco sabemos si llega a existir, ¿no? Pero sí que es verdad que Depay creo que aterriza en un sitio donde puede ser importante. Porque Depay, fundamentalmente, cuando ha funcionado mejor, ha sido, por ejemplo, en la etapa en el Olympique de Lyon, ¿no? También la anterior en el PSV, antes de llegar al United, pero nos quedamos con la última etapa en el Lyon, que era un equipo que jugaba fundamentalmente para él. Queda feo decirlo así, tampoco es que el Lyon jugara exclusivamente para Depay, pero sí que es verdad que tenía una preponderancia mayúscula dentro de lo que era el juego del equipo. Y ahí vimos a un Depay floreciente, capaz de marcar goles, de asistir, de ser muy importante. A partir de ahí nos encontramos con su llegada al Barça, donde yo creo que Depay, no digo que haya sido injustamente tratado, creo que tampoco ha sido el caso, pero sí que es verdad que creo que no se valora lo suficiente la primera vuelta que le toca jugar a Depay a las órdenes de Koeman y además cubrir la baja de no cualquiera, sino de Leo Messi. Y creo que lo hizo bastante bien, en aquella etapa. Luego llegó Xavi y apostó por un modelo diferente, donde Depay probablemente no tiene cabida, siendo un buen jugador como es. Y me da la sensación que en el Atlético de Madrid sí que vamos a ver a un Memphis Depay importante. En la duda de muchos está saber si Depay es capaz de practicar ese mal llamado cholismo, porque yo creo que ya no sé si se termina de tener claro lo que significa ser un jugador cholista. Pero lo cierto es que creo que si el Cholo es capaz de coordinar las piezas para que Depay brille, lo que encuentra fundamentalmente es un jugador con muy buena asociación con sus compañeros, con muy buen disparo, buen lanzador, potente también. Sí que le vi un poco tieso el otro día, cuando entró en la segunda mitad. Lo vi con una forma física alarmantemente baja. Pero creo que en unas buenas condiciones y me habla de regates y todo también, sí que es verdad que con respecto a aquel Depay originario, ¿no? Antes de la lesión gorda, sí que es verdad que era un gran regateador, todavía sigue teniendo ese regate en corto tan interesante, sobre todo para armar el latigazo de la pierna. Y yo creo que es un gran jugador el que ha fichado el Atlético de Madrid y además lo veo jugando con Griezmann y con ese equipo que está montando el Cholo, que el otro día dio un recital. El otro día dio varios pasos adelante el conjunto de Simeone Sí, y señor. vamos a ver si sigue esa tendencia, ¿no? Y si en esa tendencia encaja Depay. Yo creo que obviamente cuanto más se asocien los jugadores del Atlético, mejor jueguen y estén más enchufados, obviamente pues Depay va a tener más repercusión en este equipo porque es un jugador que, pues eso, ¿no? que es muy capaz de asociarse y compenetrarse con sus nuevos compañeros en este caso. Vamos a ver finalmente cómo lo hace el Cholo. Decías tú, ¿no? Esa presión añadida para el técnico argentino después de dejar salir a Joao Félix, de Mateus Cunha, que parecía que sí durante mucho tiempo y más a futuro, pero al final ha sido que no. Lo tiene complicado, pero bueno, si consigue enchufar a Depay, pues bueno, irá recortando un poquito A ver, de llega terreno. una figura internacional realmente, o sea, porque de Mateus Cunha era un potencial buen jugador, de Joao Félix, bueno, ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Y se hablaba de que iba a ser uno de los grandes
talento futuro. No tiene por qué no serlo, puede serlo, pero desde luego en el Atlético no lo ha sido. Pero con Memphis Depay llega ya un jugador completamente hecho y además a una muy buena edad, porque son 28 años los que tiene Memphis Depay y salvo una caída total de su peso como jugador, poniendo un caso, por ejemplo, la situación de Hazard, nadie puede decir que no haya aquí futuro a corto o medio plazo para Memphis Depay en el Atlético de Madrid. Yo creo que va a dotar de muchos recursos una delantera que creo que francamente lo necesita. Incluso lo veo compatible con Antoine Griezmann y con Morata. O sea, veo incluso a los tres coincidiendo en el campo. Sí, puede ser perfectamente. Eh, Teniendo en cuenta que, que Depay no es un referente, un 9 fijo, que puede serlo, pero que también puede actuar en otras demarcaciones, y Griezmann, que puede jugar de lo que les dé la gana ahora mismo, Claro. pues No, y sí que ya le puede. coquetea un poquito el Cholo, ¿no? Con utilizar un poco a Griezmann casi de interior, ¿no? Y ahí lo hace muy bien Griezmann porque además, digamos que conjuga todo el ataque del Atlético de Madrid. Y no sé, me ha gustado bastante verlo ahí. Luego también de Morata, del que se puede criticar muchísimo, pero hay que reconocer una cosa, que es un delantero trabajador. Es un delantero que trabaja mucho arriba, que ayuda mucho en la presión, y eso es importante y precisamente ese puede ser el déficit que puede contrarrestar de Depay. Que quizás yo ahí a Depay sí que es verdad que no lo veo haciéndolo, pero tampoco sé hasta qué punto tú fichas a Depay para ponerlo a correr detrás de un defensa, la verdad. Creo que no es el punto de Depay. Mira, habla Titot acerca de mercado y habla luego si quieres lo dejamos para el final, pero la no renovación a día de hoy de Messi con el Paris Saint-Germain. Ya hay aquí los barcelonistas ya están echando ahí fichitas para poder contar con el 10 la próxima temporada, pero bueno, va a ser un verano como todos los veranos, supongo, ¿no? Al final movido. Javi, no sé si nos queda algún fichaje en el tintero. Yo no tengo apuntado ninguno más. Así que podemos dar por zanjado el capítulo de fichaje, Pues, ¿no? creo que además la semana que viene tendremos de nuevo casi el cierre de mercado, así que creo que nos tocará hacer un dossier exhaustivo más. Si no me equivoco, el Sevilla se había lanzado por un jugador también y lo tenía ya prácticamente cerrado, pero lo podemos analizar en el siguiente episodio, porque habrá, evidentemente estos días se va a mover un poco más el mercado. Es cierto que ha sido un mercado, la verdad que creo que sinceramente bastante corto, muy corto, tanto de rumores como de nombres concretos. Pero, y mira que decían que este mercado iba a ser diferente por el Mundial, ¿no? Que había muchos clubes que habían no gastado en verano para gastarlo posteriormente en el mes de enero, pero sí, eso ha cumplido, pero solo los clubes de la Premier, ¿no? Porque en el resto Sí. de clubes del resto de ligas no se ha cumplido esa máxima y estamos viendo un mercado muy cortito. No sé si esta semana pues los clubes querrán hacer un sobreesfuerzo. Tenemos situaciones también como la del Celta, ¿no? Donde están pendientes a ver si la salida de Denis Suárez concreta la posible llegada de un jugador, de un tapado para reforzar al equipo. Así que creo que esta semana, aunque sea un mercado paradito, alguna sorpresa más nos puede parar.